El dominio galáctico había presenciado innumerables batallas, pero esta era diferente. Era la primera vez en 1000 años que una especie se negaba a rendirse. El dominio había conquistado cientos de mundos, aplastado imperios y exterminado civilizaciones con una fuerza abrumadora. Sus flotas de guerra se contaban por millones. Su tecnología, siglos por delante de la mayoría, nadie resistió mucho, pero entonces llegó la humanidad. Cuando el dominio llegó al límite del espacio humano, enviaron su ultimátum habitual. Se rindieron y se convirtieron en vasijas o en rostros de aniquilación. La mayoría de las especies se enfrentaron al poder del dominio y cedieron de inmediato. Los humanos no lo hicieron. La respuesta fue extraña, sin negociaciones desesperadas, sin súplicas de clemencia, solo una sola transmisión. Reconocieron que era así, sin amenazas, sin súplicas, solo un reconocimiento. El Consejo de Guerra de los Dominios se rió de otra raza primitiva, demasiado orgullosa para comprender su lugar. La flota de invasión. 50.000 hombres avanzaron esperando una conquista fácil. Llegaron a la primera colonia humana y encontraron resistencia, cañones de río primitivos, ojivas nucleares, nada que pudiera detenerlos. La colonia cayó en horas. La segunda colonia tardó más días en lugar de horas. Los humanos lucharon con más fuerza de la esperada. Sus armas golpearon con más fuerza de la que debían. Para cuando el dominio llegó a la Tierra, esperaban enfrentarse a una especie desesperada y destrozada. Las defensas de la Tierra estaban listas. Entonces, los humanos enviaron solo una nave. Al principio, el dominio pensó que era un error. Una sola nave se dirigía hacia el corazón de su flota. Apenas se registró en sus sensores. Su potencia de salida era irrisoria comparada con la de sus acorazados. El almirante Sral observó la exhibición táctica con diversión. Creen que una nave los salvará. Sus oficiales rieron entre dientes. La flota del dominio contaba con decenas de miles. La nave humana era una mera mota en comparación. Entonces, la especialización se movió y no se enfrentó. En patrones de ataque estándar, no intentó esquivar ni sortearlo. Aceleró directamente hacia la nave insignia del dominio. Al principio pensaron que era un intento de embestida, una primitiva desesperación. Pero entonces los escudos del dominio parpadearon. Los sistemas apagaron. Entonces, el verdadero horror comenzó. La nave no disparaba armas. Era el arma. El almirante Sil apenas tuvo tiempo de reaccionar. Las comunicaciones de su flota se inundaron con gritos. Algo estaba sucediendo. Las naves se apagaban. Las tripulaciones estaban siendo eliminadas, no simplemente asesinadas. Y la nave humana seguía avanzando, cortando la flota como un cuchillo. El dominio había enviado 50.000 naves y en minutos solo quedó silencio. La solitaria nave humana envió un último mensaje antes de desaparecer de los sensores. Reconoció que la guerra había terminado. El pánico se extendió por el alto mando del dominio. 50.000 naves desaparecieron. No fueron destruidas. En batalla, no fueron inutilizadas en una última batalla. Los sensores desaparecidos no habían registrado escombros, ni restos, nada más que un vacío donde una vez estuvo la flota. La noticia se extendió como la pólvora por todo el imperio. Miles de millones de ciudadanos, condicionados a creer en la invencibilidad de los dominios, susurraban con miedo. Estrategas militares y científicos revisaron los datos una y otra vez, incapaces de explicar lo sucedido. El almirante Sil estaba muerto, al igual que todo su mando. Sin cápsulas de escape, sin señales de socorro, solo silencio. La solitaria nave humana había desaparecido tras su última transmisión. Reconoció que el dominio había enfrentado resistencia antes, pero nada como esto. No fue solo una derrota, fue ayer. Y lo peor es que no tenía ni idea de cómo lo habían logrado los humanos. El emperador Vorontsov se encontraba en la vasta cámara del trono del mundo capital. Su enorme figura irradiaba inquietud a su alrededor. Sus asesores charlaban en voz baja, intentando encontrar alguna explicación que tuviera sentido. ¿Necesitamos? Toma represalias de inmediato. Uno de los señores de la guerra gruñó. Envíanos todo lo que tenemos. Quemaremos sus mundos a cenizas. Un estratega tonto siseó. ¿Quieres enviar otra flota cuando ni siquiera entendemos qué pasó con la primera? No lucharon contra nuestras fuerzas, las deshicieron. La sala quedó en silencio. Ese era el verdadero horror. Todas las flotas de los dominios fueron diseñadas para librar guerras de desgaste. Podrían sufrir millones de bajas y aún así aplastar a sus enemigos por pura cantidad. Pero no hubo bajas, solo nada.
El emperador se volvió hacia su jefe de inteligencia, un ser delgado y calculador con penetrantes ojos dorados. ¿Tenemos alguna idea de qué era esa nave? El oficial dudó antes de hablar. No del todo, mi señor, pero interceptamos algo. Una pantalla se encendió, mostrando los últimos momentos de la batalla. Desde una nave de exploración del dominio que había estado demasiado lejos de la flota principal para ser afectada. La nave humana. Una construcción elegante y modesta en comparación con los enormes dreadnoughts del dominio que se movían con inquietante espejismo, precisión entonces, mientras atravesaba la flota. Algo cambió la grabación. Se ralentizó, acercándose por una fracción de segundo. Una extraña distorsión onduló alrededor de la nave. El espacio mismo pareció doblarse de forma antinatural y entonces las naves del dominio simplemente dejaron de existir. La voz del oficial era tensa. Cualquiera que fuera la tecnología que usaran, no era convencional. No detectamos picos de energía ni rastros de armas. Era como si hubieran ignorado por completo las leyes de la física. Un escalofrío recorrió a los señores de la guerra y estrategas reunidos. El emperador entrecerró los ojos. ¿Dónde está la nave ahora? Una larga pausa. Se ha ido, mi señor. Sin rastro. Por primera vez en la historia del dominio, el miedo se apoderó de la voz del emperador. Encontrar a los humanos. Ordenó averiguar que Sony, por amor a las estrellas, no los provoques. Pero ya era demasiado tarde porque mientras el dominio debatía su próximo movimiento, los humanos sabían. Ya, envió otro mensaje, una sola. Transmisión que se repetía por cada. Dominio. Canal solo 2. Palabras aún. Observando cómo la paranoia se extendía. Como un reguero de pólvora, flotas enteras fueron retiradas de los sistemas exteriores, naves de guerra. Fueron fortificadas y las estaciones de investigación. Trabajaron desesperadamente las 24 horas, tratando de descifrar qué había sucedido. Pero no importaba cuánto analizaran los datos, ninguna respuesta tenía sentido. Los humanos habían borrado 50.000 naves sin dejar rastro y ahora observaban por primera vez en su reinado milenario. El dominio temía. En el mundo de investigación más clasificado del dominio, Cirrus 9, las mentes más brillantes trabajaron para desentrañar el misterio de la nave humana, cada fragmento de datos de los sensores, cada transmisión interceptada y cada análisis teórico fue examinado. Una cosa quedó clara, la nave no había usado armamento convencional, ninguna descarga de energía, ningún impacto de proyectil, nada detectable. La única pista era la parte vista en la filmación. No era un arma, susurró el doctor Calter, uno de los principales científicos del dominio. Sus tentáculos se crisparon nerviosamente mientras miraba la pantalla. Era algo más fundamental. Explíquelo, ladró el general Borin, de pie con impaciencia detrás de él. Calter dudó antes de continuar. Nuestras naves no explotaron. No sufrieron fallos estructurales. Simplemente dejaron de existir, como si la realidad misma se reescribiera para eliminarlas. Ben se burló. Imposible que desafía todas las leyes conocidas de la física. Calter se giró lentamente. Sus ojos se oscurecieron. Entonces, tal vez debamos aceptar que los humanos conocen leyes. Nosotros no. La palabra provocó un escalofrío en la habitación. Durante siglos, el dominio se había creído la cúspide de la inteligencia, los amos de la galaxia. Pero, ¿y si los humanos no fueran solo otra especie advenediza? ¿Y si fueran algo más? Mientras los científicos buscaban respuestas, la red de inteligencia de los dominios, centrados en una misión más urgente, localizar el planeta natal de los humanos, que ya conocían. La Tierra estaba clasificada como una civilización de categoría 3, avanzada, pero aún no galáctica. Su tecnología no se acercaba ni de lejos a los estándares del dominio. No tenían superarmas conocidas, ni naves que manipularan la realidad, nada capaz de lo que había sucedido. ¿De dónde había salido esa nave? Los agentes registraron cada relé oculto, descifraron cada transmisión humana, se infiltraron en sus redes y no encontraron nada. Ninguna mención de una nave de guerra experimental, ninguna evidencia de armas desconocidas, ninguna señal de que la humanidad supiera siquiera lo que había sucedido. Sus redes de noticias continuaron como siempre. Sus fuerzas militares permanecieron en posiciones estándar. Su población civil vivía en una ignorante felicidad. Era como si la humanidad no tuviera ni idea de lo ocurrido, pero si no eran responsables,
Entonces, ¿quién lo era? Mientras el dominio lidiaba con sus miedos, llegó otra transmisión. A diferencia de la primera, esta provenía de un lugar específico, en el límite mismo del espacio del dominio. El mensaje era simple. Nave, fue suficiente, no nos hagan enviar. Otro, el mensaje incluía coordenadas. Era un desafío, una prueba de dominio. Orgullo, el emperador dudó. Sus señores de la guerra querían venganza. Sus estrategas pidieron cautela. Al final, tomó una decisión. Enviarían una flota, no una armada masiva. Esta vez, solo 1000 naves. Una advertencia, una demostración de fuerza. Y si los humanos se negaban a explicar sus acciones, la flota los obligaría. Las naves partieron en menos de una hora, viajando a través del espacio warp hacia las coordenadas dadas. Todos los soldados, todos los oficiales y todos los comandantes a bordo sabían que estaban caminando hacia lo desconocido, pero ninguno de ellos sabía que nunca serían vistos. De nuevo, la flota llegó a las coordenadas designadas. Un trozo de espacio vacío en el extremo más alejado del dominio. Territorio controlado. Sin planetas, sin lunas, sin estaciones. Solo el abismo del vacío. Era una trampa. ¿Pero para quién? El almirante Hart Crane, al mando de la nave 1000. La flota miró fijamente al táctico. No mostraba nada. Ni naves enemigas, ni anomalías, ni nada. Y, sin embargo, la inquietud se apoderó de él. Columna vertebral. Una nave era suficiente. No nos hagan enviar otra. Las palabras resonaron en su mente. Las había descartado como guerra psicológica. Justo ahora, mientras el silencio se extendía ante él, no estaba tan seguro. Un escaneo completo ordenó. Si los humanos creen que nos asustará el espacio vacío, están equivocados. Sus oficiales obedecieron. Los sensores rastrearon el vacío, peinando cada longitud de onda, cada anomalía, nada. Ni naves camufladas, ni balizas ocultas, ni minas, ni drones, ni perturbaciones gravitacionales. Entonces las luces parpadearon. El almirante Crane se giró bruscamente. ¿Qué era eso? El oficial de comunicaciones revisó sus instrumentos. Una pequeña fluctuación de energía. Señor, no detectó causa. A Crane no le gustó que las naves de guerra de los dominios estuvieran construidas para la perfección. Las fallas no ocurrían simplemente. Confirmen que todos los sistemas están estables. Las mandíbulas del oficial chasquearon nerviosamente mientras ejecutaba los diagnósticos antes de poder responder. Una segunda fluctuación sacudió la nave. Esta vez se extendió, afectando a varias naves. Un terror frío se apoderó de las entrañas de Crane. Algo había aquí, algo invisible, y entonces comenzaron los gritos. Señor, estamos perdiendo contacto con varias naves. Crane se volvió hacia la pantalla táctica. Los iconos parpadearon, desapareciendo. No hubo explosiones, ni llamadas de socorro. Simplemente desaparecieron. ¿Se están ocultando? Exigió saber. No, señor, están. El oficial de comunicaciones dudó. Su voz temblorosa. Simplemente están desapareciendo. Esa palabra otra vez. Desapareciendo. Las garras de Crane se apretaron alrededor de la silla de mando. Retirada. Ahora, señor. El oficial parecía aturdido. Ni siquiera lo hemos hecho. Maldita sea. La flota intentó girar. Los motores rugieron. El motor War giró, pero era demasiado tarde. El rostro espacial pareció estremecerse. Los ojos de Crane se abrieron de par en par al verlo. Algo se movía en el vacío. No era una nave, no era una flota, sino una presencia, una onda en el universo. Entonces las voces no llegaron a través de los caos ni a través de sonidos, sino directamente a sus mentes. Se les advirtió que la flota del dominio había dejado de existir. El emperador esperaba noticias de la inevitable victoria de su flota. Una pantalla rastreó las 1000 naves y, en un abrir y cerrar de ojos, cada icono desapareció. Jadeos llenaron la cámara. Señores de la guerra, estrategas y científicos, todos miraron con horror. Ninguno de ellos susurró. El emperador se levantó lentamente, su enorme figura temblando. Dime que esto es un error. Pero no había ningún error. Lo único que permaneció en la pantalla fue una nueva transmisión. Un mensaje final desde el vacío. 2 palabras. Advertencia final. El silencio cayó sobre el dominio. Por primera vez en su historia,
Se habían encontrado con algo más fuerte que ellos mismos y estaban completamente impotentes. El pánico se extendió como un reguero de pólvora por las altas esferas del dominio. La flota había desaparecido. No había restos. No había supervivientes. No había cápsulas de escape. 1000 naves de guerra. El orgullo del imperio había sido borrado de la existencia y ahora un mensaje flotaba sobre sus cabezas como la hoja de un verdugo. Advertencia final. La enorme figura del emperador Boren Chal tembló al leer las palabras. Sus señores de la guerra y estrategas guardaron un silencio sepulcral. Su arrogancia se hizo añicos. ¿Qué hacemos? Uno de los ministros finalmente se desmayó por primera vez en 1000 años. Nadie tenía una respuesta. Habían gobernado la galaxia por pura fuerza. Sus flotas eran invencibles. Su imperio era intocable. Sin embargo, la humanidad o cualquier fuerza que acechara tras ellos había reescrito las reglas. El dominio ya no era el máximo depredador, sino una presa. 3 días después, el emperador hizo algo que ningún gobernante del dominio había hecho jamás. Envió un mensaje de rendición, no una declaración de guerra, ni una exigencia de negociación. Solo 4 palabras transmitidas al vacío. No nos resistimos. Esperaron. Pasaron las horas, luego los días. Cada momento que pasaba se alargaba, su paranoia hasta el límite. Si hubieran llegado demasiado tarde, ¿sería la siguiente señal de la humanidad otra vez? Entonces, finalmente, una respuesta no a través de una transmisión, ni a través de comunicaciones, sino a través de todos los sistemas estelares del dominio a la vez. Cada pantalla, cada consola, cada pantalla, secuestrada. El mismo mensaje apareció como escrito directamente en la estructura de la realidad misma. Reconocieron que era eso, sin exigencias, sin castigo, solo esa única y escalofriante palabra. Y con ella, el dominio supo que la humanidad había elegido la misericordia, o quizás simplemente ya no consideraban que el dominio mereciera su atención. El dominio nunca se recuperó, nunca envió otra flota más allá de sus fronteras, nunca volvió a expandirse. Su otrora orgulloso imperio se encogió sobre sí mismo, paralizado por el miedo a la galaxia exterior. El dominio seguía siendo poderoso, seguía siendo dominante, pero aquellos dentro sabían la verdad. Ya no eran conquistadores, eran supervivientes, y cada noche, cada ciudadano del dominio, cada señor de la guerra, cada emperador que los siguió miraría fijamente al vacío oscuro del espacio sabiendo que algo los observaba, algo que había borrado 50.000 naves sin dejar rastro, algo que les había dado una última advertencia y si alguna vez se atrevían a cruzar esa línea, de nuevo no habría piedad. El tiempo pasó. Los años se convirtieron en décadas. El dominio, una vez la potencia más temida de la galaxia, se había estancado. Las flotas de guerra, que antes eran instrumentos del terror, ahora patrullaban sus propias fronteras como bestias enjauladas. La expansión había cesado. Las conquistas habían terminado. El miedo había remodelado su imperio. Ya nadie hablaba de los humanos, ni en público ni en privado. Su nombre se había convertido en un fantasma susurrado en voz baja, temido pero nunca reconocido. Pero el miedo por sí solo no era suficiente para mantener unido a un imperio. La disensión crecía dentro del dominio. Algunos creían que se habían rendido demasiado rápido, que el miedo los había cegado. Otros creían que habían escapado de la aniquilación por pura suerte. Y luego estaban aquellos que susurraban algo mucho peor, que la humanidad nunca había sido realmente el enemigo en las profundidades de los dominios. Los archivos de inteligencia, un archivo cifrado, habían permanecido intactos durante décadas. La última transmisión de la flota del almirante Ken había sido clasificado al más alto nivel, sellado bajo las órdenes del propio emperador. Pero en tiempos de debilidad, los secretos se filtran. Una científica joven y ambiciosa logró acceder al archivo. Esperaba datos de sensores, imágenes de batalla, cualquier cosa que pudiera explicar la desaparición. Lo que encontró en cambio fue un mensaje que no provenía de los humanos, ni de ningún idioma conocido de la galaxia. Era algo más antiguo. Una voz fría, alienígena e incomprensible que hablaba en un coro de ecos superpuestos. El software de traducción apenas tenía sentido, pero el significado era suficientemente claro. El límite se puso a prueba, la línea se cruzó, la consecuencia se entregó y luego una última frase, una advertencia, no son tus puertas para desafiar. La científica apenas tuvo tiempo de comprender lo que había leído antes. Su acceso fue revocado en cuestión de horas. La sacaron de su casa. Nunca más la volvieron a ver.
Los humanos nunca lucharon contra ellos. Nunca construyeron una superarma. Nunca desplegaron una tecnología inimaginable. Nunca, incluso sabiendo lo que había sucedido, algo más había intervenido, algo más antiguo que el dominio, más antiguo que la humanidad, algo que observaba y la humanidad, consciente o inconscientemente, estaba bajo su protección. El dominio no había sido derrotado. Se les había advertido que se alejaran, y a través de la galaxia, en los rincones más oscuros del espacio, donde ningún imperio se atrevía a expandirse, algo se agitó una vez más porque el límite había sido puesto a prueba y la próxima vez la consecuencia podría no ser la misericordia.